Noches, iniciamos la grabación de hoy, 23 de noviembre, la segunda clase, la parte 2 de la competencia 29-19-010-13, la parte 2 de la evidencia 01 de la actividad de aprendizaje uno. ¿Listo? Hace 8 días, que fue el 16 de octubre, Julián, vimos esta parte uno, que fue donde realizamos unas mediciones de componentes, lo que fue los diodos, transistores, y hoy vamos a ver unas mediciones con componentes en paralelo, que es por lo regularmente nos encontramos en la tarjeta electrónica. Esto obviamente nos va a dar eh, nos va a aterrizar del cómo podemos medir componentes en tarjetas electrónicas y qué tipo de mediciones nos podría dar, entendiendo que en una tarjeta electrónica podríamos encontrar componentes en serie o componentes en paralelo, ¿vale? Bueno, entonces ya aquí les proyecto la presentación. Bueno, antes de iniciar, también quería recordarles que nosotros tenemos unos días de apoyo, donde pues nos solicitaron pues que creáramos unos días en la mañana, unas horas en la mañana. Entonces yo dejé una hora entre 11 y 12 los días lunes. Todos los días lunes voy a dejar entre 11 y 12 un espacio de una hora en caso que tenga alguien alguna duda, alguna pregunta sobre el tema del desarrollo de la evidencia, ¿cierto? Que tenga algunas inquietudes. Entonces, eso obviamente también tenemos en varios, en las otros grupos también tenemos un espacio que tenemos ahí. Este hipervínculo ya lo está publicando el profesor Francisco en Sajuna. Entonces van a salir esos avisos con el enlace para que ya a partir del próximo lunes alguien que tenga alguna duda, entonces estaremos ahí de 11 a 12 pues con mucho gusto atentos ahí conectados en caso de pues que tengan inquietudes sobre la evidencia asociada, ¿vale? Entonces, bueno, entonces como decía, pues esta es la parte 2 de la competencia 29-19-010-13, actividad de aprendizaje uno, evidencia 01, parte 2. Entonces, vamos a ver inicialmente, bueno, esto lo vimos en la clase anterior, que fue como un resumen de lo que a modo general se va a ver en esta evidencia. Y lo último que vimos fue las pruebas eléctricas, ¿cierto? Donde vimos los tipos de pruebas aplicadas, unas pruebas eléctricas energizadas y otras no energizadas. También unas pruebas mecánicas energizadas y otras pruebas mecánicas no energizadas. Aquí hay unos videos sobre la firma digital donde pues hay unos software que mapean el comportamiento de los componentes electrónicos para identificar si están buenos o o tienen alguna situación que no, de comportamiento que no es el ideal. Y aquí hay un video también que en el minuto 4:05 nos habla sobre el procedimiento de diagnóstico de cama de agujas, donde diagnostica la tarjeta electrónica, puede identificar si hay conexión entre componentes, también identifica si la soldadura, por ejemplo, quedó porosa, si quedó con alguna situación que genere mm, algunas resistividad o posibles impedancias. Entonces, todo eso lo mide este tipo de software a través de ese hardware conocido como cama de agujas. Todo eso pues para diagnosticar. Y referente a las pruebas eléctricas, entonces lo que hicimos fue hacer hincapié sobre las pruebas no energizadas de los componentes electrónicos. ¿Listo? Entonces hoy damos continuidad a las otras pruebas no energizadas de componentes electrónicos. Entonces, basados como en qué es lo que posiblemente nos podemos encontrar en una tarjeta electrónica. En una tarjeta electrónica, pues podemos encontrarnos un sinnúmero de conexiones de circuitos, ¿listo? Pero por lo regular les voy a traer como las cuatro
tipos de circuito que regularmente se encuentran en una tarjeta electrónica. Entonces, entonces, por lo regular podemos encontrar en una tarjeta electrónica un condensador en paralelo con una resistencia. Entonces, qué nos dice aquí el documento? Y ahorita pues comparto pantalla para mostrarles una conexión que hice aquí con el protoboard para corroborar que efectivamente esto que estamos ilustrando pues efectivamente sucede. Entonces, lo que nos indica es que cuando colocamos el multímetro en la escala de ohmios para poder probar poder evaluar el estado pues del condensador, ¿sí? O, por ejemplo, vamos a medir el estado de la resistencia. A veces nos podemos encontrar que el multímetro empieza a generar una carga de acumulación muy similar al del condensador. Entonces, obviamente, esto nos da una idea de que esa resistencia que estamos probando seguramente está conectada con un condensador en paralelo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque va a tener un comportamiento de condensador, pero va a llegar un momento donde el ohmiaje se estabiliza. ¿Listo? Entonces, hace la carga del condensador, muy similar, pero llega un momento que la carga del condensador no va más, no se va a infinito, sino que lo que hace es sencillamente se queda estático en un valor. Entonces, vamos a ver este procedimiento que le estamos comentando a través de las pruebas. Entonces, tenemos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un condensador electrolítico, ¿cierto? En este caso de 47 microfaradios y tenemos una resistencia. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, vamos a conectar el multímetro. Vamos a medir inicialmente cuál es el valor que tiene esa resistencia, ¿cierto? Entonces, esta resistencia de este ejemplo que nos está dando un valor eh, muy cercano a los 90 kilos, 90 kilohertz. Tenemos tenemos la escala de 2 ohmios y cuando le coloco el valor, que se alcanza por la luz, nos da 0,99, casi nos da o en este caso ahí nos da los 100, en este caso entonces serían 100 kilos, ¿listo? Por qué sabemos que da 100 kilos? Porque cuando lo colocamos nuevamente en la escala de 20K, se va a infinito, o sea que lo que nos dice es que la resistencia tiene un valor mucho más alto, ¿listo? Entonces lo que hacemos en este caso, no es decir que la resistencia está mala, simplemente lo que hacemos es aumentar la escala del multímetro, y en este caso pues nos da de 100K, ¿ok? En la escala de 2 megas, entonces nos daría de 100K. Entonces, entonces tenemos una resistencia de 100K y la vamos a conectar en paralelo a este condensador. ¿Listo? Entonces, para ello, pues, he colocado dos pines o dos jumper, ¿cierto? En este caso, dos jumper macho macho. Y vamos a medir, les vamos a conectar aquí en cualquiera de los puntos de arriba, como están conectados en paralelo, entonces va a quedar la unión entre resistencia y condensador. ¿Listo? Entonces, conectamos el rojo con el rojo, el negro. Miren qué está pasando. Se empieza a cargar, ¿sí? Entonces, es un típico comportamiento de un condensador, ¿listo? Entonces podemos decir, mire, el condensador está funcionando, está recibiendo la carga, pero miren que llega un momento donde se queda estático. Entonces decimos, venga, el condensador está malo, es como la primera interrogante, ¿el condensador está malo? O definitivamente hay una situación que toca revisar, toca mapear en el plano, ¿sí? O el diseño de la tarjeta. Entonces, seguramente cuando vamos a mirar, cuando vamos a medir qué está conectado al lado del condensador, seguramente vamos a encontrar este tipo de conexiones, es decir, un condensador
conectado en paralelo con una resistencia. Y entonces en este caso, Julián, mira que se quedó el valor de la resistencia, quedó en el valor o sea, el valor del multímetro se quedó en el valor de la resistencia. ¿Ok? Entonces, ese es como el primer punto, pues que quería mostrarle como tipos de conexiones que puede pasar con condensador y resistencia en paralelo. ¿Qué pasa si lo invertimos? Entonces, hagamos la inversión de las puntas. Le colocamos el negativo para acá, para el otro lado, y el positivo para el otro lado. Entonces, mire que pasa lo mismo. Entonces, se empieza a cargar el condensador nuevamente. Es decir, podemos decir que el condensador está bien. ¿Listo? Está dando su prueba de carga y descarga, como vimos ahora. Intercambiamos las puntas, entonces llega, se descarga, se vuelve y se carga, pero queda en el valor estático de la resistencia. Entonces, no por ello no vamos a decir que el condensador está malo, sino que posiblemente tenga una conexión en paralelo con otro tipo de componente, con otra carga. En este caso, el ejemplo, pues, con una resistencia de 100 kiloohmios, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a mirar el otro tipo de conexión que tenemos, ¿vale? Bueno, entonces, esta ya la vimos. Entonces, aquí, ¿qué nos dice la guía? Que al conectar el multímetro, entonces la medición empezará a aumentar. Eso es lo que vimos ahorita del condensador. Empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Pero en este caso, pues tenemos una resistencia de 8.1 kiloohmios. Nosotros tenemos acá en el ejemplo una resistencia de 900, de 100K, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo de la diapositiva, pues se queda en 8.1K y ya ahí no sigue subiendo más, o sea, se queda estática. Entonces, si la medición indica que en un circuito abierto en corto, se deberá verificar si el componente tiene problemas y se debe reemplazar. O sea, si hay comportamiento normal, ya identificamos que está en paralelo, pero no tiene este tipo de comportamiento, entonces hay que empezar a revisar si el condensador o la resistencia tiene una situación atípica. Las resistencias por lo regular cuando se dañan se colocan en circuito abierto, ¿ok? Se abren internamente. Y el condensador pues no realiza la carga. En el momento que le colocamos el multímetro en escala de ohmios, él no empieza a generar esa acumulación de voltaje, sino que se queda en un solo valor. ¿Listo? Y no realiza la carga ni descarga. Bueno, entonces miremos aquí el otro segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos un diodo y un condensador en paralelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice aquí el manual? Dice que para medir en paralelo un diodo condensador, en este caso, pues hay que colocarlo. O sea, cuando identificamos que hay un diodo, entonces ahí tenemos que cambiar la escala del multímetro y ponerla en la escala de diodos, ¿cierto? Porque vamos a medir un diodo. Entonces, cuando le colocamos en polarización directa, es decir, ánodo-cátodo, ánodo del positivo y cátodo del negativo, entonces él se va a comportar como un diodo, ¿cierto? Eh, pero cuando le colocamos en polarización inversa, el diodo tiene que dar inmediatamente circuito abierto. Es decir, de una tiene que dar, tiene que irse, en este caso, en este tipo de multímetro, circuito abierto nos marca como un OL y en el multímetro que yo tengo nos marca es un 1, que es una I en el lado izquierdo. En el momento que hacemos ese tipo de conexiones, nos tiene que dar circuito abierto. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos el cambio de la posición de las puntas, encontramos que por un momento, o sea, es decir, esta medición hay que verla muy rápida, porque por un momento el multímetro me va a marcar una medición diferente a un circuito abierto. Entonces, cuando me marca una medición diferente al circuito abierto, lo que me está diciendo es que hay una acumulación de carga, ¿sí? Cuando yo coloco el multímetro en la escala de diodos, lo que hace el multímetro es mandar un amperaje, manda un buen amperaje. Entonces, en ese caso, el condensador que está ahí se carga y después el condensador se abre, ¿sí? Entonces, en algún momento el voltaje pasa por el condensador, empieza a cargarse rápidamente, pero como la escala de diodos es una carga muy rápida, el condensador lo que hace es de una se abre. Y
como queda en polarización inversa, entonces se abre, también se abre porque el diodo está invertido. Entonces, en ese momento que nos da estos valores, podemos deducir que el diodo está conectado con un componente en paralelo y en este caso puede ser un condensador, ¿vale? Entonces, voy a conectar el diodo y el condensador para que lo miremos. Ese tipo de comportamiento ya les comparto, ya le comparto pantalla para que lo miremos, a ver qué pasa, qué sucede ahí. O sea, aquí ya estoy conectando. Listo. Entonces vamos a proyectar acá pantalla. Listo. Entonces, ya tengo acá conectado el condensador y un diodo. No sé si se alcanza a ver, pero la franjita gris que está acá, o sea que este sería el cátodo. O sea que yo lo alimentaría positivo por este lado. Y este sería el cátodo para alimentarlo de forma directa. ¿Ok? Entonces, vamos a conectarlo y conectamos el multímetro acá. Que nos salga aquí. Listo. Entonces, acá estoy conectando el positivo, ¿cierto? Y acá conecto el negativo. Esto necesita memoria, está acá. Ahí, ahí ya dejó salir la luz. Y este sería el negativo. Listo. Entonces, miremos acá, como lo tengo en polarización directa y en escala de diodo, ponerlo en escala de diodos. Entonces, miren que se me va a comportar como un diodo. ¿Listo? Ahí nos está dando los 15 los 15,6 voltios, perdón, los 563 milivoltios, ¿cierto? Que es el comportamiento de un diodo. Ese es el voltaje, ese es el voltaje mínimo que necesita un diodo para poder conducir, ¿listo? Ese es en los textos vamos a encontrar como 0,6 voltios, ¿listo? Realmente por lo regular no dan 600, siempre dan estos valores 560, 570, y de esa manera también podemos identificar que es un diodo de silicio, ¿ok? Entonces, ese es el valor. Vamos a voltearlo. Colocar entonces el valor negativo acá. Vamos a ver, a ponerlo aquí en un tic, 500, lo pongo acá. Mira, ahí alcanzamos a ver, no sé si alcanzaste a ver, Julián. Es muy rápido, ¿no? Entonces Sí, fue rápido. volvámoslo a hacer otra vez. Aquí nos da el valor del diodo, mira, 564, y cuando lo conecte no se me va a ir a infinito de una, sino que me va a dar un valor. Mire, ese es el valor, 1600 y ya se fue abierto. Ese momento de los 1600 es cuando le estamos aplicando corriente por el condensador. Entonces, en ese momento de los 1600 el condensador es el que me está transmitiendo ese valor. ¿Listo? Pero el condensador llega en ese momento, se carga, se cargó muy rápido y se puso abierto, ¿cierto? Y cuando nos vemos acá con el diodo, nos vemos en polarización inversa, o sea que el diodo no pasa, o sea que definitivamente nos va a dar un circuito abierto. ¿Listo? Entonces, mira, entonces, esa condición típica de ese valor en un diodo no da. Cuando lo medimos en inverso, él tiene que dar de una, abierto, no me tiene que dar ese valor. ¿Vale? Profe, estas mediciones se deben de hacer sin corriente, o sea, sin energía.
Sin energía. Sí, estas que estamos viendo acá son solamente desenergizadas. ¿Listo? Y así Son también se todas. debe hacer en los equipos normales. Por lo regular, sí. Lo que pasa es que hay unos tipos de fallas que pues no son muy frecuentes, pero hay unas fallas que sí o sí hay que hacerlas en caliente porque, por ejemplo, son intermitentes. El componente electrónico solamente falla cuando está caliente. O el componente electrónico falla cuando está pasando una corriente eléctrica por él, ¿cierto? Entonces no son constantes, son intermitentes, entonces en algunos casos sí toca hacer las pruebas en caliente, toca empezar a medir, a ver qué está pasando. Pero la mayoría de los casos, las fallas, cuando hay una falla es porque ya el circuito está dañado o el componente está dañado. Entonces, en este caso, las pruebas que te estoy mostrando acá son solamente desenergizadas, ¿listo? Pero podemos hacer algunas pruebas energizando una plaqueta electrónica, ¿listo? Puedo, puedo- Podemos mirar qué pasa con medir. En este caso, podemos medir una fuente de voltaje, podemos medir un cargador de celular para ver qué pasa con cada uno de ellos, qué tipo de corriente, qué tipo de voltaje es el que pasa por cada una de las fases, ¿ok? Pero todo esto es desanalizado. Y acá, vea, acá tenemos otra prueba de una resistencia que se encuentra en paralelo con un diodo, o sea, un diodo rectificado. Entonces aquí hay una situación que hay que tener en cuenta porque el diodo se tiende a comportar de manera diferente dependiendo qué tipo de resistencia yo pueda tener ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, leamos qué dice acá en este circuito. Por ejemplo, en el primer circuito que tenemos una resistencia de 216 ohmios y un diodo rectificador. Entonces, al medir el circuito en la escala de diodos con una resistencia de 216 ohmios, el multímetro muestra una lectura de 250 milivoltios. ¿Listo? Porque lo estamos midiendo en diodos. Y cuando hacemos el cambio de las puntas, vemos de que se queda en 250. Entonces puedo decir, venga, ¿será que es que todo el diodo está malo? Porque el diodo, hasta donde yo sé, el diodo solamente, eh, el diodo solamente me da lectura en un sentido y en el otro sentido no me da lectura, ¿cierto? Pero aquí pasa algo particular con estas resistencias de bajo valor y es que como perdón, la corriente eléctrica tiende siempre a ir a donde tenemos menor resistividad. Entonces, la corriente eléctrica que estamos midiendo con el multímetro se va por la resistencia y no se va por el multímetro. ¿Por qué? Porque al aplicarle una corriente con el multímetro en esta posición, la corriente que se genera por acá, por estas dos puntas, por este ánodo, este punto nodo, es de 250 milivoltios. Con 250 milivoltios, el diodo no va a conducir, porque el diodo, recordemos que el diodo viene a conducir después de 0,6 voltios, que el multímetro nos da 500 y pedazo de milivoltios, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos 250 milivoltios, el diodo dice, no, yo por acá no dejo pasar esa corriente porque es muy bajita. Entonces, esa corriente termina yéndose por la resistencia. ¿Listo? Entonces, por eso me genera un voltaje en el momento que yo mida el diodo, en los dos sentidos. Entonces, yo puedo decir, no, venga, el diodo está malo. No, el diodo no es que esté malo, lo que pasa es que hay una conexión con una resistencia muy bajita. ¿Listo? Y eso hace de que la corriente o el voltaje que se genera sea tan bajito que se pasa por la resistencia y no por el diodo. Entonces el diodo tiene un comportamiento atípico, ¿sí? Diferente al comportamiento normal. Ahorita lo vemos. Y cuando tengo una resistencia alta, en este caso tengo una resistencia, por ejemplo, de 200K, ¿qué sucede ahí? Cuando tengo una resistencia de 200K, sí me genera ya el comportamiento del diodo. ¿Por qué? Porque esta resistencia es tan alta que la corriente que se genera por aquí, pues finalmente se va por el diodo. Entonces,
Es como si no tuviéramos esta resistencia. El diodo se comporta como un diodo normal. En polarización directa nos da 0,6 voltios y en polarización inversa no me conduce. O sea, se coloca en infinito. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esta prueba del comportamiento. O sea, es decir, son comportamientos que hay que tener en cuenta porque pues los componentes, cuando una cosa es medir un componente solo y otra cosa es medirla cuando ya está acompañado en paralelo con otros componentes, o sea, es diferente, ya no se comporta tal cual como es, como indica la teoría, ¿vale? Pero entonces, todo este tipo de mediciones hay que tenerlas en cuenta en el momento de irnos a medir varios componentes. Vale, ya aquí ya estoy conectándolos para que hagamos la... Obviamente todos estos tips, pues las personas que reparan componentes electrónicos en el día a día, pues ya se lo saben de memoria. Entonces, a veces hay personas de pronto que están arrancando con esto, con el tema de del diagnóstico de componentes y cuando miran ese tipo de cosas dicen, no, ese Dios está malo porque se está comportando así y cuando lo cambian sigue el mismo comportamiento. Se dan cuenta que no era eso. Y es sencillamente porque hay unas conexiones en paralelo que generan cierto tipo de comportamientos, que en este caso no son anormales, simplemente son comportamientos como tal del diseño del circuito. Entonces, bueno, listo, aquí ya estamos compartiendo, entonces aquí ya tengo, lo leo un poquito, listo. Aquí ya tenemos entonces, en esta primera tenemos la resistencia de 216 y en esta segunda tenemos una resistencia de 200K. ¿Listo? Entonces vamos a medir la primera, a ver qué pasa con este tipo de comportamientos. Entonces tenemos acá la resistencia y miran ahí, Julián, que nos da 250 milivoltios. Es decir, la resistencia, la corriente que está enviando el multímetro eh, me genera ahí una caída de voltaje de tan solo 250 milivoltios, porque la resistencia es muy bajita, ¿cierto? Entonces la corriente prefiere irse por la resistencia bajita y no por el diodo. Al ser esa resistencia tan bajita, entonces no pasa por el diodo, porque por el diodo necesita que pase más de 500, si es por encima de 560, sí pasa por el diodo. El diodo en este caso no la deja pasar, la corriente pasa en este caso por la resistencia. ¿Qué pasa si invertimos la polaridad de las puntas? Entonces, lo coloco para este lado, lo miro acá. Mira que sigue pasando lo mismo. Por más que invierto los valores, en ese caso, pues veo que el diodo, en este caso, no está trabajando. ¿Sí? Entonces hay condiciones, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay tipos de funcionamiento de potenciómetros donde hay resistencias muy bajitas que hace que inhiba el funcionamiento del diodo, pero en el momento que eleva la resistencia ya entra a funcionar el diodo. Entonces, dependiendo para qué tipo de usos se pueden emplear este tipo de conexiones. Vamos a ver qué pasa aquí cuando yo ya hago la conexión con una resistencia ya de mayor valor, en este caso pues la de 200. Les conecto acá en la polarización directa, ¿cierto? Bueno, coloquemos en directa, sería el negativo abajo y el positivo arriba. ¿Listo? Listo, entonces mira que tenemos comportamiento del diodo, polarización directa, donde nos da los 565 milivoltios, ¿ok? Que es el voltaje mínimo que requiere el diodo para poder conducir. Y en el momento que lo cambio, vamos a cambiarle para polarización inversa, vamos a ver si sigue dando los 560 como el comportamiento de esta resistencia. Mira que ahí ya no me dio, es decir, ya ahí se comportó como un diodo. Listo, entonces en polarización directa me dio los 560, polarización inversa ya se comportó como un circuito abierto, de una vez medio abierto. Cuando lo habíamos colocado
el ejercicio anterior, que teníamos el condensador en paralelo que me dio un valor primero y después ya se fue a infinito. En este caso, un diodo tiene que comportarse de una así, no va a cambiar, se coloca a infinito. Entonces, esos son los dos tipos de comportamiento cuando tengo una resistencia de bajo valor y cuando tengo una resistencia de alto valor. Entonces, tengo comportamientos, en este caso, comportamiento normal del diodo y aquí un comportamiento que también es normal del diodo, pero porque en ese caso hay una resistencia bajita. ¿Listo? Pero en este caso, mire que no podemos decir que el diodo se encuentra funcionando mal. El diodo en este caso se encuentra bien. ¿Listo? Para, pues, digamos, ayudaría mucho para no hacer diagnósticos imprecisos. ¿Listo? Bueno, entonces, ya aquí, eh, listo. Bueno, y continuamos acá. Ya tenía, ya, bueno, y por último, el tema de las mediciones, en este caso de voltaje. Este tipo de conexiones, pues sí es importante hacerlas, verificaciones. Por ejemplo, cuando nos traen una tarjeta electrónica que no funciona cualquier componente, pues lo he comentado en la clase anterior, es importante verificar el fusible, ¿sí? Hay muchas historias que suceden que hacen revisiones generales de muchos componentes cuando se dan cuenta al final que el fusible era el que tenía el problema. O hacer una verificación de esta conexión de 120, del conector que entra de 120. Entonces al cable le voy a verificar continuidad para evaluar que el cable esté funcionando bien. Después conecto el cable aquí y por detrás le puedo verificar efectivamente le esté llegando los 120 voltios. ¿Ok? Sería como una verificación previa para que no ir a entrar en hacer desensambles de componentes de forma innecesaria. ¿Ok? Ahora entramos a lo que es las fases del protocolo de pruebas. Entonces, en el próximo slide tengo un ejemplo como para entender un poco más de qué se trata esta fase de protocolo de pruebas. Pero básicamente, pues el protocolo de pruebas es fundamental para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los circuitos o equipos. En este proceso, se desarrolla en cinco fases principales. Entonces, el primero que aparece acá, que es el diseño eh, del protocolo. Aquí se definen los procedimientos estándar, los pasos a seguir y las variables que se van a medir como el voltaje, la corriente, la resistencia. También se establecen los instrumentos, por ejemplo, que se van a utilizar y los rangos de operación del circuito, asegurando pues que todas las pruebas se realicen bajo las mismas condiciones. En segundo lugar, tenemos la ejecución de las pruebas. Aquí hace relación eh, en esta fase pues consiste en aplicar el protocolo de manera rigurosa, realizando mediciones eléctricas, mecánicas. Es donde, por ejemplo, se comprueba que realmente el comportamiento del circuito, se identifican posibles fallas en el diseño o los componentes. En la tercera fase de monitoreo de pruebas, durante la ejecución, pues es importante prever cualquier situación que pueda poner en riesgo el equipo o al operador, como cortocircuitos o recargas, calentamientos de componentes. Por ello se aplican, por ejemplo, medidas de seguridad y control para evitar daños. El cuarto está en lo que es la documentación de los resultados. Entonces se registran mediciones, eh, resultados obtenidos, compararlos con otras especificaciones del diseño original, ¿listo? Y finalmente la interpretación de los resultados. Entonces, se analizan, se determinan si efectivamente el equipo cumple o no cumple con los requerimientos, ¿vale? Entonces, en conclusión, las cinco fases aseguran que cada prueba electrónica sea precisa, repetible y segura, contribuyendo al mejoramiento y la confiabilidad. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de,
de un protocolo de pruebas, precisamente de los cinco fases que estamos hablando, pero aplicado, por ejemplo, en el diseño de una fuente de alimentación. O sea, pues, vamos a hacer una fuente de alimentación desde cero. Entonces, el, el cliente nos hace una solicitud y nos dice y nos da, por ejemplo, unas pautas, ¿cierto? Entonces, las pautas que me da el cliente, o en este caso el diseñador del protocolo, nos dice, queremos que tenga, por ejemplo, unas pautas y es entre ellas que la salida sea de 12 voltios y que debe de tener una variación máxima del 5%. ¿Listo? Entonces, ¿qué se empieza a hacer? Empieza a hacer el diseño. En este caso, la primera fase se define como cómo se van a realizar las pruebas en la fuente de alimentación antes de enviarla pues a producción. Se establecen los pasos, los instrumentos a utilizar, multímetros, osciloscopios, cargas resistivas, ¿cierto? Incluir lo del requerimiento de los 12 voltios y finalmente pues todo queda documentado para que cualquier técnico pueda repetir el procedimiento de la misma manera. ¿Listo? Entonces esta es como la primera parte pues de donde se empieza pues a realizar pues el diseño a través, seguramente en un programa de diseño se empieza a trabajar. Después está la ejecución de pruebas. Entonces ya una vez se elabora el producto, entonces se van a hacer pruebas. Entonces el técnico conecta la fuente a la red, mide el voltaje de salida, registra los valores con carga, sin carga. También mide la temperatura de los componentes como el regulador, transformador, para asegurar que ellos no superen los límites establecidos. ¿Ok? Y durante esta fase se usa el equipo de medición calibrado y se respetan los tiempos, condiciones definidas del laboratorio. El monitoreo de contingencia. Entonces, durante las pruebas se pueden presentar eventos imprevistos, como sobrecalentamientos, variaciones eléctricas. Esto, el protocolo incluye acciones preventivas de conectar equipo, verificar protecciones y verificar cualquier tipo de situación anómala que se esté generando y definir si es obviamente a causa pues, del diseño o si es un componente que está fuera de especificaciones, ¿cierto? Ya una vez que se logra cumplir a cabalidad, pues ello, pues se registran pues los documentos, los resultados en los documentos. Entonces los valores medidos se aseguran, se registran en una hoja de control o lista de chequeo, incluyen lecturas de voltaje, corriente, temperatura, observaciones de comportamiento, la documentación garantiza la trazabilidad del proceso y permite comparar los resultados con pruebas anteriores. Y ya finalmente la interpretación de los resultados. Entonces se analizan los datos, si el voltaje de salida se mantiene, no se mantiene, si las temperaturas están dentro del rango, si los parámetros exceden el límite, se remite el producto pues al área de ajuste o rediseño, es decir, como en un flujograma, como que otra vez se devuelve, ¿cierto? Si definitivamente ya pasa y cumple con el diseño de estándares de calidad, pues ya se hace, ya se deja para producto final o producto para entrega. Listo, entonces sería como las cinco fases del protocolo de pruebas. Los factores que pueden influir en el protocolo de prueba. Entonces aquí tenemos varios puntos. En este caso, quiero resaltar, pues, por ejemplo, tres. Entonces, en el desarrollo del protocolo de pruebas existen varios factores que pueden influir en el diseño y la aplicación. Entonces, el primero son las características propias del producto. ¿Listo? Entonces, cada producto tiene una función y un propósito diferentes. Y eso define el nivel de exigencia de las pruebas. Por ejemplo, si se trata de un equipo médico, las pruebas deben ser mucho más rigurosas, ¿cierto? En comparación si fuera, por ejemplo, de un equipo comercial, por ejemplo, si fuera para un televisor, si fuera un radio. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos que en un equipo médico pues puede haber eh, compromisos, puede representar la diferencia, en este caso, de la vida o la muerte. ¿Listo? En cambio, si se trata pues, de un consumo general, las pruebas pueden ser diferentes, otro tipo de aspectos, funcionabilidad, durabilidad. ¿Listo? El segundo factor son las políticas de la empresa productora. Entonces, las políticas de las empresas productoras, cada organización establece sus propios estándares de calidad, seguridad y documentación. Entonces, estas políticas determinan
cómo deben realizarse las pruebas, qué registros deben generar y qué acciones se tomarán si detectan fallas o defectos. Por ejemplo, una empresa certificada bajo normas internacionales puede exigir un nivel más alto de trazabilidad y un control documental. ¿Listo? Entonces, dependiendo también el tipo de política de la empresa, asimismo puede variar el protocolo de pruebas. Se me pasaba un poco decir que en este punto una de las características propias de resalté en paréntesis tiene relación con el tema de las categorías de las calidades del producto, que ahorita trae a colación un slide donde vimos las normas IPC y habla sobre las tres categorías, la ABC o la categoría uno 2 y 3. ¿Listo? Y el equipo de prueba requerido es el tipo de instrumento y herramientas utilizados dependerá directamente del producto y las normas que lo regulan. Eh, no es lo mismo probar una tarjeta electrónica que un motor eléctrico o una fuente de poder industrial. Por eso, cada protocolo debe especificar con claridad qué equipos se usarán, cómo se calibrarán y en qué condiciones se deben realizar dichas mediciones. En conclusión, todos estos factores del producto, las políticas y el equipo de pruebas trabajan en conjunto para garantizar que los resultados sean confiables, repetibles y alineados con los estándares de calidad establecidos, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que nos dice es que estos tres puntos, a pesar de que sonaran, de que cada uno tiene como su propio norte, finalmente ellos tres trabajan de manera consecuente. Y la única manera de obviamente garantizar un buen protocolo de pruebas es apuntarle a las tres, pero obviamente tener trazabilidad y toda la documentación necesaria de lo que pide cada una de ellas, que son características, cuáles son las políticas de la empresa y cuáles son los equipos de pruebas requeridos. Y aquí en esta última hacemos alusión a lo de la categoría de calidad de producto, que es esta, que hace como alusión al primer punto. Es decir, no es lo mismo hacer unas pruebas para un producto que es médico que un producto para esa electrónica general. Entonces, ¿a qué puntos hace relación? A este, que es asociado al tema de la norma IPC 2221. Entonces, por ejemplo, la clase uno que son electrónica general, electrónica, televisores, equipos de sonido, radio. Clase 2 que son productos profesionales o de servicio dedicado, por ejemplo, industria, de plantas de producción, donde, por ejemplo, un daño en un circuito electrónico puede dejar parado pues una industria, puede obviamente generar repercusiones económicas. Y en el punto 3 que es la clase de alta confiabilidad, está, por ejemplo, los dispositivos médicos, las aeronaves, equipos militares, equipos de comunicaciones de alta seguridad. Es donde definitivamente estos productos no deben fallar, ¿sí? ¿De qué fallan? Sí, claro, todos fallan, pero porcentualmente fallan menos que por ejemplo, un producto electrónico convencional. ¿Listo? Listo, Julián. Esa era la presentación que les había preparado el día de hoy. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Mañana, Dios mediante, yo les comparto esta presentación y sí les quería pedir encarecidamente que el profesor Francisco me dijo que recuerde lo del tema de las fechas de cada evidencia, que porque en este trimestre se colocaron unas fechas definidas para cada entrega. Entonces, obviamente, en el caso de esta evidencia, hay unas fechas límites, creo que es como para principios de noviembre o finales de este mes, de octubre. Entonces, para que las revisen, para que las puedan enviar o las puedan cargar antes de esa fecha y que no haya problema el día de mañana, pues para que no, es decir, problemas que de pronto tengamos el día de mañana por vencimiento de la fecha y nos genere problemas para el cargue. Simplemente era después contarles, ¿vale? Creo que sí, profe, muchas gracias. Listo, Julián. Vale, entonces mañana entonces les envío la información. Vale, una feliz noche. Muchas gracias por haberse conectado y estaremos hablando. Vale, Muchas gracias, profe. Hasta luego. vale, igualmente, que estés bien.